Vale, vale, pues ya comenzamos. Estamos ya en lo de cinética 3D. Una de las cosas es, vamos a enfocarnos en la cinética en 3 dimensiones, en este caso, igual también con la pregunta. Entonces vamos a enfocarnos en la manera de velocidades y aceleraciones cuando hay dos elementos girando. Ese es el ejercicio, el 9.1 de la colección. Entonces ahí se tiene un brazo OA que está girando. Entonces, 8 metros, está girando alrededor de un eje horizontal. Entonces tenemos X, Y, Z. Y entonces tenemos dos giros. Tenemos dos giros. Uno que es todo el conjunto alrededor del eje Z, que sería uno que es la N, que está aquí. Esa N está a 60 revoluciones por minuto. Y simultáneamente, entonces el brazo se eleva a un beta. ¿Dónde quedó? El brazo se eleva a un beta 4 radianes por segundo, que es aquí, de beta. Entonces aquí ya hay un beta también. Y te piden para hallar a una posición beta de 30 grados, velocidades, aceleraciones, OA, y velocidad en el punto A. Entonces es entre O y A y velocidad en A. Son las dos cosas que te piden. Entonces hay dos giros en respecto a dos ejes. Si lo vemos desde el punto de vista vectorial, lo que veríamos serían dos vectores. Entonces, estos dos vectores son dos vectores que representan un movimiento. Y esos vectores, entonces, si hacemos, como en este caso, 3 dimensiones, resolviendo por determinantes, entonces el X y el Y son importantes para definir, y el X y Z son importantes para definir el signo y la ubicación de cada vector. Entonces aquí tenemos dos vectores ubicados en Z y en X, girando. Y la beta, y en este caso cuando se tiene el beta punto, es 4 radianes por segundo. ¿De qué? La A es un punto. La A que está aquí es un punto que aparece. Lo que te piden es encontrar velocidad y aceleración angulares en OA y velocidad de aceleraciones angulares en A. Y A es un punto. Vale. No, aquí sería algo diferente. Aquí sería algo diferente por el tipo de giro relativo. Porque aquí en el otro lo teníamos constante. Entonces era un esquema diferente. Sí, en el otro aquí está. En el otro, el giro, había dos giros, pero un giro era sobre Z y el otro giro era sobre Z minúscula. Entonces, y en otras ecuaciones. En este caso lo que tenemos es que está girando en Z, pero a su vez también está girando en Y. Entonces es un caso diferente. Aquí, como tienen estos dos vectores, entonces aquí también tenemos que tomar en cuenta lo de la famosa aceleración de Coriolis. Cuando está girando un elemento que está girando y hay otro que esté en movimiento, entonces hay una aceleración, y aquí hay que tomar en cuenta la aceleración de Coriolis también. Pero vámonos por partes primero, vámonos primero con velocidades. Entonces, lo primero de la velocidad. Nos piden, vamos a hallar la velocidad que correspondería, tenemos velocidad angular o A, velocidad en el punto A. ¿Cómo encontramos estas velocidades? Entonces vamos para allá.
Vale, entonces, tenemos un esquema en el cual tendremos 3 elementos. Y tenemos que definir entonces un punto A y hay 2 vectores. Este es el Z, X, la Y. Entonces hay 2 vectores correspondientes a 2 giros. Este le llamamos el omega mayúscula. Este le llamaremos el otro omega, ese que correspondería al beta que se está moviendo. Entonces, ese punto A está sujeto a 2 tipos, a 2 velocidades. Cuando se están girando, ambos están girando de manera rotacional. Entonces, cuando hacemos la velocidad, entonces la suma de todas las velocidades que existan en ese componente. Entonces, aquí lo que haremos es, sumamos la velocidad en A, sería la velocidad debido a el giro de alfa más la velocidad debido a omega, las 2 omegas. Entonces, hay un efecto de uno más el efecto de otro. Si nos vamos a los apuntes de TEOM, cuando entramos a las 3 dimensiones, entonces aquí manejan que al fin de cuentas es lo mismo. Es el mismo esquema de velocidades, se mantienen, en el cual la velocidad es un producto cruz de una rotación, omega, está rotando, por una R, que es el radio. Entonces, y es tangencial. Entonces ahí lo único es que está en 3 dimensiones. Y ahora veremos las aceleraciones, que también ocurren también las aceleraciones. Si mientras que esté algo girando en una trayectoria circular, se van a presentar la velocidad lineal y las aceleraciones normales y tangenciales. Cualquier cosa que esté girando va a tener esas velocidades y esas aceleraciones. Aquí dan, este es un ejemplo, este sería similar al otro ejercicio que se hizo, que va las omegas. Y aquí hablan también acerca de un cono, que eso también se verá mucho en los libros, en los diferentes libros. Vale. Entonces hablan de un cono en el cual tienes 2 elementos que están girando. Si ambos elementos están a la misma velocidad y a velocidad constante, entonces es la suma de ambas velocidades y puedes hallar la aceleración total si ambos están a velocidad constante y están sujetos a un esquema de ese estilo. Y también aquí, en los apuntes también, está una otra situación, un ejemplo. Está ahí otro ejemplo, en el cual tienes un componente girando con respecto a un eje, y después tienes otros giros. Y ahí es el caso ya más complejo, que tienes 3 giros diferentes, y todos, cada uno de ellos se combinan. Y aquí, entonces, establece una velocidad A y maneja el concepto de arrastre, velocidad de arrastre y velocidad relativa. Y lo mismo en aceleración. Eso, si nos vamos a los apuntes, en la página 55, es cuando comienza toda la parte de cinemática. Ese es el concepto de CIR, que es el punto donde tienes velocidades tangentes, donde se cruzan las líneas de tangentes de 2 velocidades, y es una manera de resolver algunos ejercicios. Y aquí, esto es todo lo que hemos visto. La aceleración, la suma de aceleraciones, el cinemas de aceleración de velocidad. Esto es lo mismo que hemos visto. Y aquí es donde entra Diez Coriolis y donde entra el concepto de velocidad relativa, velocidad de arrastre. Entonces aquí, el concepto de aquí es,
Yo tengo una velocidad D y una velocidad y un elemento, y una distancia R, que es entre punto P y B, que me da una velocidad tangencial. Pero también a su vez, este cuerpo tiene no solamente una velocidad circular, sino también tiene otro componente de velocidad relativa. Entonces, por lo tanto, cuando sumamos, si tú estuvieses en el caso de que fuese solamente, como realmente hemos visto, que fuese solo circular, entonces la velocidad relativa sería 0 y sería perfectamente circular. Sería un círculo, sería si velocidad relativa fuera 0, pues sería el caso de un círculo perfecto y sería solamente la tangencial. Sería la única que existiría y dependiendo del ángulo que calculésemos, pues sería la dirección de la velocidad, pero siempre sería tangencial, no habría más. Pero entonces aquí se añade el elemento de relativo, porque entonces dice, no, es esta más otra velocidad relativa que hace que entonces la trayectoria no sea perfectamente circular. Y por eso entonces en este esquema le ponen como una forma que no es circular, ¿no? Esto evidentemente, si vemos el perfil, esto es un perfil que evidentemente no es circular, porque tiene este efecto. Entonces, este mismo esquema es el esquema que se sigue para la resolución de estos ejercicios en 3 dimensiones. Entonces, aquí tenemos el arrastre más el relativo, y entonces el arrastre es lo que hemos visto siempre, más la velocidad relativa, y una manera de verlo es, lo separo en dos, dicen, pego la placa y analizo qué es lo que está pasando en la placa, y después analizo solamente este esquema de aquí. Esto no, si lo giramos, entonces primero analizo todo, ese es el que es de arrastre, y después el relativo, entonces analizo solamente este pedazo sin considerar lo que pasa afuera. Por eso tienes las X y las Y. Bueno, pues algo similar se sigue. Si vemos aquí las velocidades, entonces vemos aquí que aparece una velocidad de arrastre, una velocidad y una aceleración relativa cuando empezamos a hacer aceleraciones. Y esta aceleración, sí. Sí, pero la aceleración relativa es la que corresponda a la trayectoria. Claro. Lo que tienes aquí es, tú tienes un punto que sigue una trayectoria. Es lo que tú tienes. Entonces, lo que tú tratas es de encontrar qué ecuaciones, qué velocidades y qué aceleraciones corresponden a la trayectoria que tenga ese punto. Es lo que tú buscas. Entonces, para poder encontrar los valores, entonces cuando ves velocidades, sumas la velocidad relativa como si fuese círculo perfecto, más la relativa, y entonces buscas aquella que te cuadre con la trayectoria. Y si estás buscando aceleraciones, es lo mismo. Entonces tú buscas alguna que te cuadre con la trayectoria que tenga ese componente. Ahora, esto que está aquí es un término que se cuadra cuando tienes algo que está rotando. Entonces ya, porque esos son cálculos matemáticos al final. Cálculos matemáticos para definir matemáticamente una trayectoria. Es lo que es. Entonces, cuando se tiene, mira, ahora aquí este ejemplo es un ejemplo muy bueno que está aquí en los apuntes, ¿no? Y este es un ejemplo que se verá en todos los libros. Aquí tienes algo que está girando, por lo tanto, si está girando, tu velocidad A con respecto a 0 siempre es normal. Siempre será con respecto al centro de giro. Pero también, además, tiene una velocidad adicional mientras que se está moviendo. Entonces tienes dos velocidades.
Tienes la A con respecto a 0 y la relativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú, la velocidad relativa que tienes aquí, con respecto a qué está, ¿cuál es la variable que daría esta velocidad relativa? Sería una función de qué variable. La velocidad relativa es función de qué variable en ese dibujo. Exactamente. La velocidad relativa es función de x. Entonces, si x tiene una variación con el tiempo, y en este caso la variación con el tiempo es constante. Entonces, eso hace que la trayectoria que tenga este cuerpo sea diferente a que si no existiera. Si tú le quitas la velocidad relativa, ¿qué tiene? Un círculo y ya está, no tienes nada de más. Pero en el momento en que tú añades una velocidad relativa, entonces lo que tú tendrías sería esto. Vale, entonces, entonces lo que matemáticamente corresponde a esa trayectoria es precisamente el considerar que hay hay una suma de velocidades y una suma también de aceleraciones. ¿Qué aceleración? Pues la que dependa para que te dé la trayectoria. En este caso hay dos que son 0, porque en este caso es fijo. Pues hay una que es 0 porque es un punto fijo. El 0 es punto fijo, que no se mueve, entonces por eso es 0. Y la otra es 0 porque es tangencial, y en este caso es giro constante, entonces por eso es 0. Entonces, esas son, y ese también tendría que ver con lo del producto cruz de dos velocidades. Entonces es algo similar que se hace, pero en 3 dimensiones. El concepto es similar. De hecho, si tú te buscas en el internet para aceleración de Coriolis, entonces muchas veces, por ejemplo, hay algunos que he visto que, por ejemplo, si tú tiras una pelota en algo que está girando, tú tiras una pelota, empezás en un carrusel, ¿no? Y tiras la pelota, entonces la pelota al final de cuentas hace un giro. Sí, claro, lo tiras y la pelota hace un giro, pero hace un giro porque, claro, porque tú vas lineal y es la suma de velocidades y aceleraciones. ¿Qué es eso? Y es Coriolis. Entonces, matemáticamente lo que se ha visto que corresponde a esas trayectorias es 2 veces, la ecuación de 2 veces, y estos son los apuntes, 2 veces omega por la velocidad relativa. Entonces aquí tenemos la omega de arrastre. Vale, entonces, más la aceleración relativa. Esta al final son suma de vectores. Entonces aquí seguimos una estrategia similar a la que está aquí para resolver en 3 dimensiones. Entonces, por lo tanto, tenemos que también considerar el efecto de Coriolis al estar girando. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Esto es para, vale la pena regresar, luego analizar esto con calma y buscar y ver algunos ejercicios, buscar en Emerian ejercicios también de Coriolis, porque para anteriorizar mejor de qué se trata. Pero hacemos lo mismo, hacemos este mismo concepto, pero en 3 dimensiones. Sería la página 73. Vale. Entonces, por eso hacemos lo mismo. Arrastre relativo más Coriolis. Es una aceleración. Entonces, si es una aceleración, también entraría en lo que sería igualación de aceleraciones, porque te va a dar una aceleración. Sumando todo, vas a tener al final una aceleración. Ahora lo veremos. Vale. Bueno, entonces, lo que llamamos arrastre es el que hacen los ejes secundarios y lo relativo se me que hace el punto de estudio respecto a estos ejes. Entonces, arrastre sería lo que hacen los ejes secundarios y relativo el punto de estudio. Entonces, por lo tanto, en nuestro esquema, esto sería arrastre, que va con, y esto sería relativo,
con respecto al punto A. Entonces, ¿qué seríamos? Sería velocidad en A, será igual velocidad en 0, menos velocidad de A con respecto a O, más la velocidad relativa. Todos son vectores. Velocidad en 0 es 0, porque es un punto fijo. Entonces ahí ya es fijo. Y después, las otras dos velocidades sí van a depender de las velocidades. En este caso, es un producto cruz, al ser X y Z. Entonces hacemos un producto cruz de el vector debido a omega, cruz.OA, más el vector de omega, cruz OA. Vamos a resolverlo y después hacemos un esquema para entender qué significa uno y qué significa el otro. Vale, entonces, primero, si lo hacemos con los determinantes, tendremos que definir el vector omega es x, y, z, entonces por lo tanto es la velocidad en el eje, en el k, porque solamente hay uno, y en este caso son 60 revoluciones por minuto. Entonces lo multiplicamos por 2pi entre 60. 6,28 radianes sobre segundo en K. Entonces, solamente hay uno que vale 6,28 radianes sobre segundo en K. Esa es velocidad. Esta es la velocidad a la cual gira en radianes sobre segundo. Y después, vector omega, en este caso nos está dando el dato, son 4 radianes por segundo, pero no está en el eje K, sino está en el eje Y, porque es NX y solo es 1. Por lo tanto, es en Y. Y después el vector OA, entonces es la distancia que tendría si este es 0,8 y estos 30 grados, entonces sería lo que correspondería a esto es la Y, esto es la Z, y esto es 30 grados, y este es 0,8 metros. Entonces sería la distancia que hay en Y más la distancia que hay en K, porque son los ejes Y y los ejes Z. Entonces aquí es cuando entra la importancia que habría de los diferentes vectores y el sentido correcto. Entonces en este caso OA sería 0,6928 y 0,4. Entonces por lo tanto es en I es 0, en J es 0,6928 más 0,4 en K. Ese es el vector OA. Entonces, por lo tanto, Omega Cruz OA y JK 0,06,28. Estos son radianes sobre segundo. Vector OA 0, 0,6928, 0,4 y aquí positivo o negativo dependiendo del sentido relativo. Y ya está. Lo que para nosotros haya sido positivo será positivo y lo que sea negativo que vaya en contra será en contra. Y aquí es metros. Por lo tanto, metros por radianes por segundo es metros por segundo. Y esto cuando resolvemos es menos 4,3508 en I. Y aquí hay 0 en J y 0 en K. Si resolvemos el otro,
Y ahora veremos algún esquema para entender qué sería cada uno. Y en este caso, cuando lo resolvemos, entonces lo que tenemos, como tenemos el hijo de TK, cuando resolvemos, entonces nos va a quedar 0 solamente en I. Menos en J más 277 en K. Por lo tanto, entonces, la velocidad en A es la suma de ambos. Y sumamos las I, las J y las K. Entonces, por lo tanto, tendríamos menos 4,3508 en I, menos 1,6 en J, más 2,7712 en K. Y la velocidad en A. ¿Qué significa esas tres? Bueno, teníamos el esquema inicial. Entonces, lo primero, para ver qué significaría, lo vemos por arriba. Entonces, tenemos nuestro esquema. Y tenemos nuestros vectores. Y nuestro punto A. Entonces, si lo vemos por arriba, el significado de esas velocidades. Si lo vemos por arriba, entonces tendríamos, por arriba tenemos el X y la Y. Y tenemos la omega girando y sería en la punta de la flecha. Por lo tanto, si eso está girando y está girando en este sentido, ¿hacia dónde iría el vector tangencial? A un giro circular. Sería perpendicular y dependería de la distancia que tuviese. Entonces, por lo tanto, entonces la distancia que tiene en este caso, entonces es la que corresponde en este caso sería a 06928. Y esta sería la velocidad que correspondería en A con respecto a O. Por arriba. Y si lo vemos de lado, entonces, y en el otro caso, si lo vemos por el lado, entonces por lateral tendríamos la I y tenemos la Z y tenemos el omega que estaría aquí y estaría de esa forma. Pero entonces si tenemos ahí y el punto A, pero en este caso tiene un ángulo. Tiene un ángulo de 30 grados. Y el vector, ¿cuál es el vector? El vector es tangente. Sería así. Pero entonces aquí, esto sería el omega cruz OA. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo la descomposición de ese vector que es tangente con respecto al centro de giro, descompuesto en el eje Y y en el eje Z. Entonces, por lo tanto, entonces por eso es que vemos aquí. Entonces, uno y otro, y eso significa que entonces tengamos, esto sería el omega cruz OA. Todos son productos vectores por separado. Pero el primero, por ejemplo, es simplemente del omega, ¿es esto? No, sí, sí, es omega mayúscula. Omega mayúscula o omega minúscula. Y es lo que tienes por arriba. Exactamente, entonces lo que estoy haciendo es
El ángulo 30 es cuando lo ves por el lateral. Ah, vale, es el que tiene. Porque por el lateral tienes un ángulo. Entonces, lo que estás viendo aquí, y por eso tienes vectores en J y en K. Porque este es ¿y por qué es negativo? Porque J es negativa, ¿no? Porque va en el sentido negativo, mientras que K es positivo. Porque es relativo a cuál es tu signo positivo. También la I, pero claro, ahí debería ser positiva. Claro, y por eso X también es negativa. Si te fijas esto es menos 4,35. O sea, tú has puesto el positivo hacia abajo. Porque es el positivo hacia abajo. Yeah. Que si lo ves en 3 dimensiones es hacia el frente. Yeah. Entonces, por eso es un 4,35 en I. Y aquí serían J. Esto es 2,77 en K. Y este es menos 1,6 en J. Entonces siempre va a ser relativo a tu positivo. Entonces, si se sigue la regla de la mano derecha, entonces te cuadra. Si tu signo de tu omega la das en función del signo de la regla de la mano derecha, entonces te va a cuadrar. ¿Vale? Entonces, ese sería el significado de velocidades. En aceleraciones, entonces sería algo similar. Lo único es que en aceleraciones ya es más complicado de verlo porque tienes aceleración normal por aquí, aceleración normal por ahí, y luego también tienes Coriolis. Entonces, es bastante más complicado, pero me interesaba hacerlo en la velocidad aquí para que se entienda qué es el concepto de esas velocidades. Y por lo tanto, entonces, cuando está girando al mismo tiempo, tenemos que pensar que ese punto A está girando al mismo tiempo en un sentido y en otro. Entonces, como está girando al mismo tiempo, por eso la trayectoria de A va a ser como un cono, como el Coriolis que vimos, una espiral. Sería un tipo cono, en este caso. Vale, pues ponemos aceleración para que nos dé tiempo. Vale, entonces, en aceleraciones, hacemos lo mismo. Entonces aquí tenemos la misma caso, arrastre más relativo más Coriolis. Y en este caso, cuando analizamos, veríamos vale, entonces, A de arrastre, A más la normal más la tangencial, y A es 0 porque es fijo, igual que en velocidades. Después también la tangencial es 0, porque esta es la otra omega es constante. Entonces, por lo tanto, entonces, ¿y cuál es la ecuación que correspondería a una aceleración normal? Entonces, es el vector de giro, cruz, velocidad, que sería el equivalente a La primera A, que es arrastre. A de arrastre, sí. Entonces, la aceleración va a ser la suma del arrastre más relativo más Coriolis. De esas tres, arrastre, primero analizando arrastre solo, sería la del punto inicial más normal más tangencial. Tangencial es 0, entonces solo habría el normal, y el normal es la velocidad normal cuando es dos planos, es omega cuadrada por r. Es aquella que mantiene la trayectoria circular. Pues es lo mismo. Que si regresamos a la resolución por determinantes, es exactamente lo mismo. Vale, entonces, esta ya la tenemos.
Sí, bueno, lo que pasa es que sí, lo tomas a base. Sí, lo defines primero, el A0 es el inicial, que se hace cero porque está fijo, es el punto cero donde está inicialmente. Y después, el arrastre es el primero que está girando, el primero de los movimientos que está girando con respecto al eje principal. Sí, entonces primero analizas los ejes principales. ¿Qué está pasando en los ejes principales primero? Y después vas a analizar en el punto A. Y después, entonces, en el punto A, ¿qué está ocurriendo en el punto A? Vale. Y por lo tanto, entonces eso sería en IJK. Y tenemos aquí, cuando analizamos los tres, tenemos solamente una aceleración en J, que si regresamos aquí al inicial, como está girando en un círculo por arriba, tú solo tienes una normal que va hacia adentro. Como está alineado el punto A, ahí en la figura, está alineado entre la I y el Z, si tú lo ves por arriba, solo tendrías una normal hacia adentro. Entonces, esto ya lo voy a dibujar ahora. Para representar, porque si ponemos todo, luego se complica. Esa es la que hemos calculado ahora. Por eso tienes menos J. Si lo ves por arriba, sería solamente un círculo. Y por eso solo hay una aceleración. Vale, después, en la aceleración relativa, entonces sería similar, pero en este caso con las omegas. Sería normal y tangencial. Y se vuelve a repetir igual. Y de estos dos, la aceleración es 0 porque la omega es constante. Entonces, por lo tanto, la aceleración relativa será el producto cruz de el vector omega, que está originando la velocidad, el giro, y este, como ya lo hemos calculado, es la misma velocidad relativa. Entonces ya lo tenemos. Entonces aquí sería 4 y aquí sí hay 2. Hay en J y K. Menos. Entonces aquí sí tenemos 2. Entonces, ¿qué significa? Entonces significa que si vemos la aceleración relativa, tenemos 2 componentes. Ahí solo tenemos una normal nuevamente. Pero ¿hacia dónde va esa normal ahora? Va de A hacia el centro. Entonces, como va de A hacia el centro, por eso son negativas. Esta es otra normal también. Pero esta es la normal debido al giro de omega. Y el otro es de omega mayúscula y omega minúscula. Entonces son 2 normales
que están actuando, pero por eso tienen dos componentes, y por eso la I es negativa y la Z también es negativa. Ambas son negativas porque relativo a tu positivo o al contrario. Entonces ahí es la suma de esas dos. Y después la otra que nos falta es Coriolis, que también si vemos aquí. Sí, sí. Vale, entonces ya, en el último ya. En este caso es 2 veces por la velocidad relativa. Entonces, este es el omega que corresponde al arrastre. Entonces, ¿qué significaría que esto sería? Y esas también ya la tenemos calculado. Entonces, por lo tanto, sería 2. Y de esas tres, la de Coriolis es la más complicada de entender, porque precisamente es cuando son relativas. Y luego, cuando en 2 dimensiones ya cuesta, en 3 cuesta más. Entonces, la aceleración en A es la suma de todas. En J más entonces, por lo tanto, cuando sumas I con J y con K, te quedan menos, 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 entonces te queda más 20,096 I menos 38,4 en J menos 6,4 en K. Vale. Esa es la respuesta que hay en el formulario, en la colección. 20 menos 38 menos 6. Si vemos las dos, la menos 38 y la menos 6,4, esas son las relativamente más fáciles de entender porque al final es la suma. Las sumas que van en el sentido J, en el sentido de la Y, que van hacia adentro. Entonces, la suma de esas dos hacia adentro, si nosotros analizamos ahí, significaría que estaría el cuerpo yendo hacia arriba y girando hacia atrás. Entonces, el hecho de que esté yendo hacia arriba y girando hacia atrás, entonces es el que genera todos las aceleraciones. Y cuando tenemos, entonces cuando entra la aceleración de Coriolis, que es la más complicada, es una aceleración que está en el eje de las X. Y bueno, ahora... Sí. Sí, sí, de todas, la de Coriolis es la que es más compleja, porque es la combinación de cuando está subiendo. Entonces yo creo que ahí, ahora, son de las vacaciones, lo suyo. ¿Cuáles son las recomendaciones para las vacaciones? Es pues, ver también, tanto en la parte de los apuntes, ver esta parte de 3 dimensiones y ver la parte de Coriolis en 2 dimensiones. Sí, sí, porque entonces aquí tienes la parte de Coriolis cuando está para 3 dimensiones, que también va relacionada con la Coriolis en 2 dimensiones. Entonces, es estudiar, buscar ejercicios que correspondan también a ese tipo de problemas, tanto de la colección, porque nosotros
no vimos lo de arrastre y relativo, no lo vimos, nos enfocamos en vía la manivela. Entonces, ahora sería el momento entonces de retomarlo. Como a fin de cuentas es lo mismo, pues ya es añadir un poco más de dificultad y hacerlo también el enfoque de arrastre y relativo. ¿Qué significa? Más Coriolis. Es buscar también en el internet, buscar en las fuentes que puedan ser disponibles, en los libros, como se pueda, tratar de enfocarse en entender eso. De lo que es la pregunta, la idea también es si alguien puede trabajar ahora en este periodo y construir algo, pues mejor todavía también. Porque como son un periodo muy corto, un par de semanas, pues si se puede ya venir con algo construido que pueda, y enfocados en la cuestión de cinemática. No, ya, si alguien entra a dinámica en la grúa, es ya high level. Y dependiendo de la complejidad de la grúa también, pues habrá que sumar más aceleraciones. Entonces se complejiza. Si gira así, también gira así, también gira así, o si se aleja del eje de giro, pues cada vez es más complejo. Entonces, si se hace más complejo, esto sería así de lo más sencillo, ¿no? Sería como la grúa. Esto podría ser una grúa girando y después el otro elemento subiendo y bajando, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso. Entonces, al final es eso, ¿no? Nada más te bajas, te sigues hacia abajo y ya está. Entonces, por ejemplo, ese sería un caso más sencillo. Ya después de ahí vas complejizando. Y conforme más complejices, los vectores también son más. Entonces, habría que buscar ejemplos y analizar ejemplos resueltos también, libros de donde se pueda, para ver. Y en particular lo de Coriolis. Eso sería un tema también a repasar, ¿vale? Bueno, ¿ya acabamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Puedes ponerlo hacia adelante? Sí. Sí, claro. Vale.